por eso planta un tabernáculo. Sin embargo, cuando el ser humano tomó la decisión de declarar su independencia de Dios, y ocurrieron 4 rupturas. La primera ruptura, la ruptura del hombre con Dios. La segunda ruptura, la ruptura del hombre consigo mismo. La tercera ruptura, la ruptura del hombre con las personas que tiene alrededor. Y la cuarta ruptura, la ruptura del hombre con la naturaleza. Por eso usted ve en Génesis capítulo 3, en la conversación que tiene Dios, usted ve las rupturas. El Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Se supone que Adán constantemente tenía una comunión íntima con el Señor. Dice ahí en el mismo Génesis que el Señor se paseaba por el jardín y había una comunión diaria entre él y Dios. Sin embargo, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Es porque esa comunión se rompió. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Adán? Tuve miedo. Dios no creó al ser humano con ese tipo de sentimientos. No creó al ser humano con ese tipo de emociones. El miedo, la angustia, el dolor, la tristeza son el resultado de la ruptura relacional con Dios. Entonces ahí está la segunda ruptura. Tuve miedo, una ruptura interna. A partir de esa ruptura es que nacen todas las condiciones de salud emocionales y mentales que enfrentamos actualmente. Pero aparte de eso, Adán le echa la culpa a Dios por darle a Eva. O sea que hubo una ruptura con los demás. Usted sí recuerda que Adán le dice, la mujer que tú me diste me llevó a comer del fruto, ¿sí? Y después el mismo ser humano, desde la caída hasta el momento actual, ha sometido a la naturaleza a esclavitud. Y ahora la naturaleza se ve como un recurso y no como la creación de Dios. Hoy nos vamos a enfocar específicamente en la primera ruptura. Porque desde el Edén nosotros estamos viendo que el deseo de Dios ha sido habitar con el ser humano y habitar en el ser humano. Por eso la salvación, mis hermanos, no podemos verla como un evento que solamente me traslada a que yo viva eternamente con el Señor y a estar aislado del infierno. No puedo ver la salvación de esa forma solamente, porque es una realidad. La salvación impide, la obra salvífica de Cristo impide que todos los que creen no sean condenados eternamente. La salvación tenemos que verla como la expresión de Dios para que usted y yo podamos habitar nuevamente con Él y disfrutar su presencia. Dios no es un Dios lejano, ni se ha mostrado como un juez que está esperando a que usted se equivoque para castigarlo. El deseo de Dios siempre ha sido habitar con el ser humano y habitar en el ser humano. La salvación no es el fin en sí mismo, es el medio por el cual Dios recupera aquello que su corazón siempre ha deseado. Por eso el tema de hoy se llama el deseo de Dios. Porque hay un deseo desde el origen, desde el principio, desde el Génesis. Dios ha querido habitar con el ser humano. Quien ha rechazado esa invitación y la sigue rechazando es el ser humano. Incluso nosotros como cristianos en muchas ocasiones seguimos rechazando este deseo de Dios. Ahora, desde el principio nosotros vemos que Dios tiene una agenda, tiene un proyecto, y esa agenda es habitar entre nosotros. Esa agenda no ha cambiado, sigue permaneciendo. Y lo primero que usted y yo tenemos que comprender es que el Edén no solamente podemos verlo con la vegetación y los animales, porque incluso desde la escuela dominical se nos enseña que es así, que es la creación, que es la vegetación, que son los animales, pero no podemos reducir el jardín del Edén solamente a eso. El Edén fue el primer tabernáculo. Tabernáculo en hebreo significa lugar de encuentro. Entonces, el Edén fue el tabernáculo que Dios provisionó para que el ser humano continuamente se encontrara con él. Era en su estructura misma un santuario.
De hecho, estoy organizando un documento para compartirles y estoy comparando los primeros 3 días de la creación con todas las instrucciones que el Señor le da a Moisés en el libro de Éxodo, para poder ver cómo lo mismo que está en Éxodo está en el jardín del Edén. Porque es un santuario, es un tabernáculo. El Edén era el lugar donde el cielo y la tierra se tocaban. Era el espacio donde la presencia de Dios habitaba en medio de su creación. Y ese mismo modelo sigue vigente. Ese mismo modelo sigue vigente porque Dios no ha cambiado su deseo de habitar con nosotros. La adoración no nace del corazón del ser humano. La adoración nace del corazón de Dios, de que usted y yo podamos habitar con Él y disfrutar de su plenitud. Entonces, el Edén era un templo, no solamente era un jardín. Y usted ve en Génesis capítulo 3 que después de que el Señor expulsa al ser humano del Edén, habían querubines. Y usted ve en Éxodo que casi se dedica todo el libro no a llevarlos a la tierra prometida, sino a la construcción del santuario, que incluso a veces se vuelve un poquito tedioso leer tantas instrucciones. Pero lo que Dios deseaba era que el mismo modelo del cielo que Él reflejó en la tierra ahora se reflejara en el pueblo de Israel. Entonces, en el Edén habían querubines, en el Edén estaba el árbol de la vida, en el Edén estaba el río, y en el Edén había una vocación sacerdotal. El primer trabajo y los trabajos que le dio Dios a Adán no fueron trabajos normales, fueron trabajos de sacerdocio para ministrar su presencia. Dios le dio al ser humano un trabajo sacerdotal de mayordomía en su creación. Nótese la tragedia. Mire, aquí ocurre una tragedia cuando Adán y Eva deciden declarar su independencia de Dios. Dios no se alejó del hombre, fue el hombre quien tomó la decisión de alejarse de Dios y de su diseño. Y ahora Él ha revelado y sigue revelando su diseño en cada uno de nosotros. Pero nuestras decisiones quizá no están apuntando a responder a su diseño, sino que están apuntando a nuestro deseo temporal aquí en la tierra. Por eso, aunque ahora usted y yo somos tabernáculo del Dios viviente, somos templo del Espíritu Santo, nos cuesta alinearnos a lo espiritual porque todavía nos gobierna nuestro corazón carnal, la naturaleza caída. Somos portadores de una nueva naturaleza, pero permitimos que la naturaleza de Adán todavía siga tomando decisiones sobre nosotros. Ahora, la decisión del ser humano de declarar su independencia de Dios no canceló el deseo de Dios. Al contrario, intensificó su deseo por ti y por mí. Si Dios hubiera sido otro tipo de Dios, un Dios con la concepción del ser humano, probablemente al primer error del ser humano nos hubiera abandonado. Pero la caída del ser humano, la declaración de independencia del ser humano, no provocó que Dios cancelara su deseo, sino que intensificó su deseo. Por eso, después de la caída, inmediatamente Dios hace la promesa de redención. Inmediatamente pasa la caída. Hay personas que han malinterpretado y dicen que Dios fue el que maldijo al ser humano y al mundo. No, Dios no maldice, mis hermanos. Dios lo que hizo con Adán y Eva fue comunicarle las consecuencias de sus decisiones. Él comunicó una consecuencia de una decisión, pero al momento de comunicar las consecuencias, entrega la promesa de redención. Y por eso ustedes ven ahí en Génesis capítulo 1, 2 y 3, sobre todo en el 3, que fue Dios quien tomó la iniciativa después de la caída del ser humano de realizar el primer sacrificio. Porque usted va a ver que Dios los cubre a ellos con unas túnicas de piel. ¿De dónde salen esas túnicas de piel? ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Quién se tomó el tiempo de matar a los 2 corderos, de derramar la sangre para que ahora Adán y Eva pudieran presentarse delante de Dios? ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Nosotros no tenemos la capacidad de acercarnos a Dios, mis hermanos. De hecho, si fuera por nosotros, no estaríamos aquí en este lugar.
Quien nos ha convocado y nos sigue convocando es el Espíritu Santo. Quien coloca en nosotros el querer como el hacer es el Espíritu Santo. El Dios que expulsa al hombre del jardín es el mismo que pone querubines no para alejarlo para siempre, sino para preservar el árbol de la vida hasta que el hombre pueda volver a él por el camino correcto. O sea, el deseo de Dios es que usted y yo estemos eternamente en su presencia. Y si Adán y Eva hubieran tomado otra decisión y hubieran rechazado desobedecer a Dios, hubieran rechazado no creerle a la serpiente, sino creerle a Dios, entonces usted y yo hubiéramos disfrutado desde un principio lo que era comer del árbol de la vida eterna, o sea, estar eternamente unidos al Señor. Entonces eso fue lo que ocurrió en el Edén, el primer tabernáculo que Dios plantó. Quien tomó la decisión de alejarse fue el ser humano. Ahora, después de la caída y después de que Dios levanta a Abraham y le da promesa de que va a levantar un pueblo, pero este pueblo debe ser llevado cautivo durante 400 años a Egipto, el Señor promete que va a levantar una gran nación. Acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 29, versículo 45 y 46. Y en medio de esta promesa, el Señor levanta a una persona de la tribu de Leví, que es Moisés, y le dice a Moisés: ve y preséntate ante Faraón. Pero miren, aquí está la situación. El Señor no le dice a Moisés: dile al Faraón que deje ir a mi pueblo porque los voy a llevar a la tierra prometida. El Señor no le dice eso. El Señor le dice a Moisés: dile al Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿A dónde? Al desierto, para que me adore y para que me sirva. El propósito no era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. El propósito de Dios es que antes de darle la promesa, Israel se enamorara del dador de la promesa. Y aquí vuelve nuevamente Dios a establecer su deseo, a entregar su deseo. ¿Cuál es el deseo? Habitar en medio del pueblo, habitar en medio de las personas. El mismo deseo del Edén sigue manifestado en el tabernáculo de Moisés. Mire lo que dice la escritura: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán, mire la palabra, ¿cuál es el deseo de Dios? Que lo conozcamos. Jesús lo dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Dios no solamente quería entregarles una tierra, Dios no solamente quería entregarles una promesa. El deseo de Dios era que Israel lo conociera. Y aquí la palabra que se utiliza para conocer no es un razonamiento lógico donde yo recibo información, sino que es una unidad perfecta en donde hay una sujeción a lo que Dios solamente desea. Eso es lo que implica conocer. Durante mucho tiempo los fariseos se prepararon en el estudio de la ley para la llegada del Mesías. Tenían muchísima información pero poca revelación. Y cuando el Mesías se hizo carne y caminó, lo crucificaron. Entonces, una cosa es que yo tenga información y otra cosa es que yo tenga revelación de lo que Dios quiere. Y para yo tener revelación, única y exclusivamente se da cuando yo intimo con Él, cuando lo conozco, cuando conozco su corazón, cuando lo escucho, cuando reconozco su voz. El Señor lo dijo: mis ovejas escuchan mi voz y yo ¿qué hago? Yo las conozco, dice la palabra. Entonces el deseo primario de Dios ha sido que usted y yo de manera individual, pero también como pueblo, tengamos un único deseo: conocerlo profundamente a Él. Porque ese ha sido su deseo desde el principio. Entonces dice el versículo 46: y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová. Entonces el diseño del tabernáculo no era aleatorio. No fue que Dios dijo: traigan cortinas, traigan oro. No, no era aleatorio. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento y una sombra de lo que hay en el cielo. Por eso Moisés tuvo que estar en ayuno
durante 40 días y 40 noches, porque ahí fue donde se le reveló el diseño del cielo y lo que Dios quería establecer aquí en la tierra. Este tabernáculo de Moisés era una reconstrucción progresiva del acceso al Edén. Entonces ustedes van a ver que el atrio exterior en el tabernáculo de Moisés representaba toda la parte exterior de afuera del Edén. El lugar santo es el jardín y el lugar santísimo el espacio donde Dios caminaba con el hombre en el fresco del día. Hay una conexión en todos los tabernáculos. En el jardín del Edén también había atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo. La única diferencia aquí en este tabernáculo es que solamente podía entrar el sumo sacerdote. El acceso a la presencia de Dios se limitó. De hecho, ustedes van a ver un común denominador en el Antiguo Testamento, y es que el Espíritu Santo solamente venía sobre los reyes, sobre los profetas y sobre el sumo sacerdote. El resto del pueblo solamente experimentaba relación con Dios por medio de un intermediario que se presentaba una vez al año en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, el deseo de Dios no ha cambiado y no cambia. Porque si ustedes leen los 10 mandamientos y el resto de los mandamientos, ustedes van a ver que lo que está haciendo Dios es una declaración de amor. Los que se han casado leyeron votos, ¿cierto? Y se comprometieron. Pues los 10 mandamientos y los mandamientos son los votos de Dios para con su pueblo. Porque Dios siempre ha visto una relación matrimonial entre su pueblo y Él. Siempre ha querido eso. Por eso aquí hemos cantado canciones como Llévame a tus cámaras de amor donde me enamoro más, inspirado en Cantar de Cantares. Porque hay un deseo profundo de que usted y yo conozcamos a Dios de manera íntima, de manera profunda. Usted va a ver en el libro de Éxodo que el sacerdote tenía un efod aquí. Y en ese efod tenía 12 piedras que representaba a cada uno de las tribus de Israel. Y esto no está al azar, porque cada vez que el sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo, estaba en representación de todo el pueblo de Israel. Pero seguía existiendo una separación. Seguía existiendo algo que limitaba el tener una relación profunda con Dios. Ahora, en medio de toda la declaración de amor que el Señor le hizo al pueblo de Israel, continuamente el pueblo de Israel rechazó al Señor. Mire lo que dice Oseas capítulo 1 versículo 3, acompáñeme. Oseas capítulo 1 versículo 3. El profeta Oseas, el Señor le da una instrucción. Le dice que se case con una prostituta. Y esto era abominación en el pueblo de Israel. Sin embargo, lo que Dios quería graficar y mostrarle a su pueblo era la condición relacional en la que estaba su pueblo. Mire lo que dice la palabra. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaín, o sea, tomó una prostituta, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y lo que Dios quería mostrarle al pueblo de Israel es un adulterio conyugal. Dios le ordenó casarse con una mujer infiel para que viviera, para que el profeta viviera en carne propia lo que Dios sentía cuando Israel se prostituía, cuando se iba tras otros dioses. Entonces, ante la propuesta de matrimonio que constantemente le hizo Dios al pueblo de Israel, Israel lo que hacía era rechazar esa propuesta de matrimonio, ir tras otros dioses y cometer adulterio conyugal. Pero no solamente le pasó al profeta Oseas, al profeta Ezequiel presenció en visión la gloria de Dios, la Chequiná, la manifestación visible de su presencia, partiendo el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar donde hay corrupción, mis hermanos. Y la corrupción parte de la condición del corazón.
de la condición del ser humano que constantemente rechaza el deseo de Dios. Los discípulos rechazaron el deseo de Jesús. En su momento más oscuro, el Señor le pide a sus amigos que lo acompañen a orar. 3 veces lo pidió y 3 veces los encontró como durmiendo. Y declara la frase que sigue vigente hasta nuestros tiempos: el Espíritu Santo está dispuesto a que usted y yo intimemos con el Señor, pero nuestra carne es débil. Preferimos dormirnos, preferimos doparnos, preferimos dedicarnos a otro tipo de actividades que le dan placer temporal a nuestra alma, pero que nos enfrían en nuestra relación íntima con el Señor. Estamos en un gran Getsemaní, un Getsemaní global, y hay tensiones globales, tensiones entre las naciones, hay tensiones espirituales, y nosotros preferimos dormir antes de intimar y profundizar en el diseño de Dios. Por eso los apóstoles constantemente en sus cartas le decían al pueblo: vigilen, sean sobrios, mucho cuidado cómo caminan, porque el tiempo es malo, porque la maldad se está incrementando, porque el amor de muchos se está enfriando, porque antes de que se manifieste el hombre de pecado, debe manifestarse en el pueblo de Dios una gran apostasía. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses. Entonces lo mismo, la misma condición que vivió el pueblo de Israel es una condición actual de la iglesia, en donde ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo, pero preferimos darle preeminencia a otras cosas temporales que profundizar en el deseo de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo le hemos sido infiel al Señor? ¿Cuántas veces hemos adulterado en nuestra relación con Dios? Entonces hay una condición del corazón que permanece, pero ahora esa condición del corazón, si yo no lo permito, no se enseñorea sobre mí. Si recuerdan que el Señor le hizo una advertencia a Caín, le dijo: Caín, el pecado está tocando a tu puerta. Si tú abres la puerta, el pecado va a entrar y se va a enseñorear sobre tu vida. O sea, el pecado va a establecer gobierno sobre tu vida. Ahora, como usted y yo somos portadores de una nueva naturaleza y somos portadores del Espíritu Santo, depende de nuestras decisiones si el pecado y la naturaleza caída se van a enseñorear de nosotros, o vamos a permitir que ese versículo se cumpla en nosotros, que Cristo sea formado en usted y sea formado en mí. Mire lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 4, acompáñeme. Isaías capítulo 1 versículo 4. Usted lee el primer capítulo de Isaías y usted va a ver que el Señor literalmente le dice al pueblo de Israel: su adoración me huele feo, me apesta. Ustedes vienen y me presentan sacrificios, ustedes vienen y hacen cosas para mí, pero están lejos de mi corazón. Todo lo que ustedes hacen para mí huele feo, apesta. Lean Isaías capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. El deseo de Dios ha sido habitar con el pueblo, y el deseo del pueblo ha sido alejarse del corazón de Dios. Y eso sigue vigente en la naturaleza caída. El pecado más grave de Israel no fue la idolatría, fue rechazar la cercanía de Dios. Porque cada vez que yo me desenfoco y pierdo de vista la atención hacia Dios, mi corazón tiende a idolatrar. O sea, la tendencia del corazón es a colocar cosas o personas en el primer lugar, incluyéndonos a nosotros. Entonces, como Israel rechazaba el deseo de Dios, la cercanía de Dios, la consecuencia era la idolatría. Cada vez que yo aparto mi mirada del Señor y le doy prioridad a otras cosas, le doy prioridad a otros deseos, le doy prioridad a otras personas, mi corazón toma consecuencia la idolatría. O sea, me vuelvo idólatra. Idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Eso es idolatría.
Entonces, cuando yo aparto mi mirada de Dios y permito que otras cosas dominen mis deseos, entro en la misma condición del pueblo de Israel, una condición de idolatría. El pecado más grande de Israel no fue la idolatría, fue rechazar la cercanía de Dios, y esto dio como consecuencia que el pueblo idolatrara, que el pueblo se apartara. Entonces Israel continuamente rechazó a Dios. La pregunta es, ¿usted y yo rechazamos al Señor? De manera rápida uno podría decir no, ¿sí? Pero es muy sencillo ver las 30 monedas de plata con las cuales Judas vendió al Señor. Pero cuando esas 30 monedas de plata se ven en otras acciones, se ven en la prioridad que yo le doy a otras cosas por fuera del Señor, ya no se vuelve tan ilógico. Yo también he cambiado al Señor por 30 monedas de plata. Yo también he cambiado mi relación con el Señor por otras situaciones, por otros deseos, por otras personas, por otras cosas, incluyéndome a mí mismo. Entonces no estoy tan alejado de eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos preferido las bendiciones de Dios a su presencia? ¿Cuántas veces hemos pedido milagros sin querer al que hace los milagros? El diagnóstico de Israel es con frecuencia el diagnóstico de la iglesia contemporánea, y a veces nuestro propio diagnóstico. Con nuestras palabras le decimos a Dios que lo amamos, pero nuestras acciones dicen algo completamente distinto a lo que Él quiere. Entonces ya vimos el primer tabernáculo, ya vimos el segundo tabernáculo, cómo el Señor comenzó a levantar personas, profetas, ¿sí?, para mostrarle al pueblo de Israel su condición. De hecho, les invito a que hagan una lectura del libro de Ezequiel, y ustedes van a ver que el Señor a Ezequiel le da unas instrucciones que uno dice, pero ¿cómo, Señor? Le dice, por ejemplo, Ezequiel, quiero que vayas al centro de la plaza, quiero que hagas popó y quiero que te comas ese popó. Es lo que le dice, para mostrarle al pueblo de Israel que cambió el pan de vida por comer otro tipo de alimentos. Y Ezequiel le dice, no, Señor, yo no puedo hacer eso, cámbiamelo por otro. Y le permitió comer popó de vaca, para mostrarle al pueblo de Israel su condición. El Señor le dice al profeta Ezequiel, quiero que vayas al centro de la plaza, te acuestes y quedes amarrado de un lado todo el día, y al otro día te acuestas y quedas amarrado del otro lado, para que le muestres al pueblo de Israel su condición. Como yo los saqué de Egipto para que fueran libres, pero ellos prefieren ser esclavos. Entre otras muchas acciones proféticas. Por eso ustedes van a ver que la tendencia del profeta no es estar en el pueblo, es estar aislado del pueblo para no contaminarse ni ser parcializado en lo que Dios tenía para hablar, ¿sí? Entonces, así con cada uno de los profetas. ¿Se quiere leer un resumen? Vaya a Hebreos capítulo 11, y ahí va a hablar de muchas de las cosas que tuvieron que hacer los profetas y los apóstoles para mostrarle la condición del pueblo, su misma condición. Entonces ya vimos cómo Dios y su deseo han trascendido por temporadas. Pero aparte de eso, este deseo se hizo carne, porque uno de los nombres de Jesús es Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Su deseo sigue vigente. Por medio del profeta Isaías, el Señor le dijo, y concebirá una virgen y su nombre será llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros. La agenda Emanuel, la agenda del deseo de Dios de seguir habitando con su pueblo. Todo parecía perdido, los templos fueron destruidos, parecía que no había salvación para la humanidad. Sin embargo, el Señor decide enviar lo más preciado del cielo, que es su Hijo, para pagar un precio. Y por eso quiero que regresemos a Juan capítulo 1 versículo 14. Mire lo que dice la palabra, Juan 1:14, lo leímos al principio. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Entonces la encarnación del Hijo de Dios no puede entenderse correctamente si se reduce a un rescate de emergencia. No fue un rescate de emergencia.
Mire, Juan aquí está utilizando una palabra que desde el Génesis, como se los vengo mostrando, sigue estando presente. La palabra habitó literalmente significa tabernáculo. Se tabernaculizó el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre se convirtió en un tabernáculo para mostrarle a la humanidad cómo debe relacionarse el ser humano con el Padre. Esa palabra habitó es tabernáculo. Plantó su tienda entre nosotros. Él mismo vino, se hizo carne, se hizo un tabernáculo. El evangelista elige deliberadamente la palabra tabernáculo. El Verbo eterno vino a hacer exactamente lo que Dios Padre siempre ha querido hacer desde el principio: habitar entre nosotros. Él mismo habitó entre nosotros. Entonces se nos ha enseñado que Jesús vino a perdonar. Sí, vino a perdonar. Jesús vino a salvarnos. Sí, vino a salvarnos. Pero Jesús también vino a mostrarnos cómo relacionarnos correctamente en intimidad con el Padre. La palabra Emmanuel en Isaías 7:14 significa Dios con nosotros, no Dios por nosotros. ¿Sí? Significa Dios con nosotros, Dios en nosotros. La preposición que se utiliza aquí no es de compañerismo, es de cercanía, es de comunión, es de unidad. Dios no es un Dios lejano para su pueblo, es un Dios que anhela que usted y yo desarrollemos prácticas de prioridad para que podamos conocerlo a Él realmente. Hay un deseo del espíritu de conocerlo, pero la carne quiere otra cosa. Por eso a nuestros tiempos de lectura de la palabra le colocamos cronómetro. Por eso a nuestros tiempos de oración le colocamos cronómetro. Pero váyase de viaje, usted no coloca cronómetro, porque la carne quiere una cosa. El espíritu quiere seguir profundizando, pero la carne se interpone en lo que Dios desea hacer. Entonces esta agenda sigue vigente, mis hermanos, para nuestro tiempo, porque el sacrificio de Cristo no fue solamente para liberar al ser humano de la condenación, sino para que usted y yo comprendamos que nacimos para habitar en su presencia, que nacimos para adorarlo, que nacimos para experimentar su plenitud, que nacimos para que ahora podamos ser completos en Él, que nacimos para cumplir un propósito mucho mayor a nuestros pensamientos. Para eso nacimos. Y por eso hablamos de la agenda Emmanuel. Pero resulta que en este tiempo se están manifestando dos agendas: la agenda de Babilonia y la agenda de Emmanuel. Y por eso en Apocalipsis se nos presenta que hay dos agendas, que en este último tiempo ha sido soltado el espíritu de Babilonia. ¿Sabe qué significa Babilonia? Babel. Babel significa confusión. Es la ciudad donde no hay presencia de Dios. ¿Quién estaba edificando Babel? Nimrod, aquel que luchaba en contra de Dios. Entonces, cuando yo estoy por fuera de la agenda de Dios, estoy por fuera de su gobierno. Cuando yo estoy por fuera de la agenda de Dios, estoy por fuera de su plan. Y estoy edificando una torre de Babel. Y lo que Dios debe hacer es eliminar y derrumbar todo aquello que no hace parte de su presencia. Por eso nos mete en quebrantamientos, por eso nos mete en pruebas, porque hay torres de Babel en nosotros que lo único que traen es confusión, para que no podamos ver lo que realmente Dios quiere hacer. Babel significa donde no hay presencia de Dios. Es el símbolo de toda civilización, cultura, estilo de vida que se organiza por fuera de lo que Dios quiere. Cuando yo tomo la palabra de manera parcializada, estoy edificando una torre de Babel, porque tomo lo que me conviene, tomo lo que me gusta, tomo lo que me agrada, lo que no me gusta lo hago a un lado. Eso es edificar una vida por fuera de lo que Dios desea hacer. Es una torre de Babel. Su fruto siempre va a ser el mismo, mis hermanos: confusión, vacío, ausencia, depresión, aburrimiento. ¿Por qué una persona se aburre en la presencia de Dios? ¿Por qué una persona se aburre? ¿Por qué siente
aburrimiento si es la plenitud de su persona, porque está edificando por fuera de lo que Dios quiere, está edificando una torre de Babel, por eso se aburren. ¿Cómo es posible que en Apocalipsis capítulo 4 se nos mencione que los ángeles, los querubines, los serafines están llenos de ojos por dentro y por fuera? ¿Usted ha leído esa parte? ¿Para qué tienen tantos ojos? Para contemplar su belleza, porque cada vez que lo contemplan están viendo algo nuevo, mis hermanos. No nos va a alcanzar la eternidad para conocer toda la profundidad de su persona. Por eso necesitamos ser cautivados con su atención. Si yo me aburro de algo que esté enfocado en el Señor, es porque hay una torre de Babel. Estoy edificando por fuera de Dios. Y eso trae confusión, trae vacío, trae ausencia, trae aburrimiento, trae indiferencia, trae apatía. Es Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Donde hay ausencia de Dios hay confusión, hay ansiedad, hay ausencia de paz, hay temor, hay miedo. Eso es lo que pasa cuando hay ausencia de Dios. Cuando Dios está presente, ya mi confianza no está en lo que yo pueda hacer, sino que mi confianza está en lo que Él ya hizo. Y ya mi vida no está en función de mis propios deseos, sino que ahora mi vida está en función de lo que Él quiere. ¿Qué es lo que Él quiere? Habitar en nosotros, habitar en medio de nosotros. Dice el salmista que Él habita en medio de la alabanza. La palabra habitar, la palabra tabernáculo está presente en toda la escritura. Y usted y yo fuimos llamados a que eso sea real en nuestra vida, a que eso sea real en nuestros hogares, a que eso sea real en nuestros trabajos, a que eso sea real aquí cuando nos congregamos de manera corporativa, a que eso sea real en nuestra ciudad. De lo contrario estaríamos hablando puras fantasías. Pablo se confronta de esa forma. Si Cristo no hubiera resucitado, estoy perdiendo el tiempo. Pero usted y yo no estamos perdiendo el tiempo. Mis hermanos, el verdadero éxito no se mide en logros, no se mide en posesiones, no se mide en reconocimiento. Se mide en cuánto de Dios puedes experimentar en lo que haces en tu vida cotidiana. Ahí se mide el éxito. Cuando estoy en mi trabajo, ¿cuánto de su presencia estoy experimentando? Cuando estoy en mi hogar, ¿cuánto de su presencia estoy experimentando? Ahí se mide el verdadero éxito. Hay personas que son exitosas en cosas que Dios no las mandó a hacer y por eso siguen experimentando vacío, tristeza, ausencia y falta de paz. Dios nos llamó a experimentar su persona en todo momento y en todo lugar. Por eso para este tiempo, para la iglesia, hay dos agendas disponibles. En una, buscas estar con Él todos los días y todo lo demás en tu vida encuentra lugar. Mateo 6:33. Primero busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero en la otra agenda, en la agenda de Babilonia, se buscan logros, se busca a Dios para que me ayude a cumplir mis proyectos. La primera produce paz permanente, la segunda produce un ciclo interminable de lograr y de querer más. Logré, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más. Nunca hay satisfacción, porque el deseo del corazón se está supliendo a través de las cosas temporales y no de la experiencia de la persona de Cristo. Entonces la agenda de Emmanuel sigue presente para nuestros tiempos. El deseo de Dios sigue presente para nuestros tiempos. Por eso hay una invitación que el mismo Espíritu Santo le está haciendo a la iglesia global, de unirse, de orar, de vigilar, de ayunar, de buscar, de estar en el aposento alto, de no menospreciar los tiempos de alabanza y adoración, de no menospreciar los tiempos de palabra, de no menospreciar los tiempos y nuestra propia vida para hacer lo que nosotros queremos, sino avanzar en el proyecto de Dios. Es lo que el Espíritu Santo está motivando. Y tristemente va a haber un grupo de personas, 50 más 1, que va a rechazar esa invitación.
Así como el pueblo de Israel constantemente rechazó al Señor, para esta temporada, tristemente, parte del pueblo de Dios va a rechazar la invitación de intimar con el Señor. Es triste, pero es una realidad. Es una realidad, y que el Señor nos libre de no ser parte de ese grupo. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3 versículo 8, el ejemplo de Jesús. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Y ciertamente aún estimo, dice Pablo, todas las cosas como pérdida. Pablo está diciendo, todo lo que hay a mi alrededor lo estimo como una pérdida. ¿Para qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo. Jesús también lo dijo de esta forma: el que quiera ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Entonces aquí se ve presente ya la respuesta de una persona que está caminando en una nueva naturaleza, que prefiere perderlo todo, que todo lo estima por basura con tal de conocerlo a Él, con tal de mirarlo a Él, con tal de vivir para Él, sin importar si su vida le cueste a Él, sin importar si su vida le cueste. Entonces hay una morada presente, hay un tabernáculo presente en nuestro tiempo, es usted y yo. Primera de Corintios lo dice: o ignoran que ustedes y nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. ¿De qué forma estamos viviendo? ¿Cuánto es nuestro anhelo por el Señor? ¿Cuánto es nuestro anhelo por profundizar en su plan, en su persona? ¿Cuánto es nuestro deseo por Él, a tal punto de que este versículo para nosotros se vuelva realidad? Que todo lo estimemos como pérdida, que todo lo estimemos por basura con tal de obtener el conocimiento de su persona. Es a lo que usted y yo estamos llamados a hacer. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Cuanto más yo estoy expuesto a Él, más mi corazón va a tomar su forma. Cuanto menos esté expuesto, menos voy a querer estar con Él, menos voy a querer profundizar, menos voy a querer estar en su presencia. Porque la abundancia del corazón lo define las decisiones que yo tomo en mi día cotidiana. Y es lo que Dios quiere. Ahora usted y yo somos tabernáculo del Dios viviente. Ahora usted y yo somos la morada de Dios. Ser templo del Espíritu Santo no es una metáfora, mis hermanos. Es una realidad ontológica. Es una realidad que usted y yo todos los días debemos experimentar. Usted y yo fuimos llamados a experimentar la presencia de Dios todos los días. Pero si no la estamos experimentando, es porque hay algo en nuestra vida que no está ajustado a lo que Él quiere. Es porque quizá estamos avanzando en nuestro caminar con Dios como el joven rico, y nos sentimos en el derecho de decirle: Señor, pero es que yo estoy cumpliendo los mandamientos. Señor, pero es que yo te estoy sirviendo. Señor, pero es que, y el Señor que está diciendo: ok, lo reconozco, ve y vende tu tesoro y sígueme. Ve y estima todas las cosas que tienes como en alta estima, estímalas como pérdida y sé mi discípulo. Y hay muchos que dicen: no quiero hacerlo. Se entristecen, se enojan, se molestan, no quieren hacerlo. Estar en la relación con Dios significa perder. Hay un costo. La salvación es gratuita. Tener una vida de intimidad con Dios tiene un costo, y ese costo es nuestra propia vida. El que no está dispuesto a pagar el precio no puede profundizar la plenitud de la persona de Cristo. No puede hacerlo. Ese costo es nuestra propia vida, mis hermanos. Es lo que Él desea, es lo que Él quiere. Y esa invitación sigue vigente para usted y para mí, porque el deseo de Dios sigue estando presente y Él lo va a cumplir. Lo que no se pudo cumplir en el Edén se va a cumplir en nuestro tiempo. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 21.
versículo 1. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Lo que no se pudo cumplir en el Edén se va a cumplir en el tiempo venidero. Con usted, conmigo, con las naciones, con todos aquellos que responden a la agenda de Dios. Mire lo que dice la palabra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 2. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Cuando usted piense en el cielo, piense en una tierra nueva y un cielo nuevo, ¿sí? Porque es ahí donde vamos a habitar con el Señor. Mire lo que dice el versículo 3, mire lo que dice la palabra. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el ¿qué? El tabernáculo de Dios. ¿Con quién? Con los hombres. Y mire su deseo: y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará ¿con quién? Con ellos. Como el mismo deseo del Edén, el mismo deseo del tabernáculo de Moisés, el mismo deseo de Juan 1:14, es el mismo deseo en Apocalipsis capítulo 21, en donde va a cumplir todo su proyecto. Pero aquí hay un llamado. Si en este plano temporal yo no soy capaz de disfrutar su presencia, ¿cómo pretendo estar eternamente con Él? Si en este plano temporal mis decisiones no están apuntando a disfrutar su presencia, ¿por qué pretendo estar eternamente con Él, como lo dice Apocalipsis capítulo 21? ¿Cómo pretendo hacerlo? Si aquí yo le doy prioridad a otras cosas, ¿cómo pretendo yo experimentar esto y tener la esperanza en que voy a estar eternamente con Él, si aquí en el plano temporal pongo condiciones para desarrollar mi relación íntima con Él, porque prefiero darle prioridad a otras cosas y a otras personas? Y el llamado no es solamente decir entonces me voy, porque si respondemos de esa forma, el Señor va a decir: yo voy a estar a la puerta y llamo, y te voy a llamar. Pero va a haber un momento en donde ya no voy a estar sentado en el trono de la misericordia, sino que me voy a sentar en el trono del juicio. Y todos los que decidieron estar conmigo van a estar eternamente conmigo. Los que no, van a estar eternamente separados de mí. Entonces el llamado que el Señor está haciendo es a responder a su deseo. ¿Cuál es su deseo? Ese es su deseo: habitar entre nosotros, habitar en nosotros. ¿Cómo respondo a su deseo? Con mi vida, con mis decisiones, con mi manera de actuar, con mi manera de pensar, tratando el privilegio del servicio, por ejemplo, como un privilegio, teniéndolo en alta estima, no tratándolo como común u ordinario, viviendo en comunidad, avanzando en el reino, rindiendo mi vida, negándome a mí mismo, negando mis placeres, mis deseos, para habitar eternamente con Él. Si aquí yo no soy capaz de habitar con Él, ¿por qué pretendo estar toda la eternidad con Él? ¿Sí? La pregunta final no es si Dios quiere estar con nosotros, porque Él ya nos lo ha mostrado en la Escritura. La pregunta final es: ¿cuánto queremos nosotros estar con Él? ¿Cuánto deseamos nosotros estar con Él? Esa es la pregunta final. Porque toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios nos está mostrando su deseo: habitar con su pueblo, habitar con las naciones, tener intimidad. Pero ¿cuánto yo deseo estar con Él? ¿Cuánto yo anhelo vivir con Él y para Él? Quiero terminar con este versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que se utiliza muchísimo para evangelizar, pero no es un versículo para las personas nuevas, es un versículo para la iglesia. El Señor le habla a la iglesia de la Odisea. El Señor le dice a la iglesia de la Odisea: yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces por mí,
Conozco que eres muy activo o activa en el servicio de la iglesia. Conozco que eres responsable, pero tengo algo contra ti. No eres frío ni eres caliente, eres tibio, por lo cual yo te aconsejo que compres oro refinado de mí, que cambies tus vestiduras, que laves tus ojos con colirio para que puedas ver. Y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mire, ¿quién está buscando? Nuevamente Dios viene a buscar. Nuevamente Dios viene a tocar la puerta de las personas. Nuevamente Dios manifiesta su deseo de intimar con usted y conmigo. Y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta de su vida, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es el deseo del corazón de Dios. Estamos a tiempo. Por eso no podemos seguir jugando como lo hacía Sansón con Dalila, que permitía que Dalila le jugara con el cabello, hasta que llegó un momento en donde no se dio cuenta cuando el Espíritu del Señor lo abandonó. Imagínese esa condición en donde uno ni siquiera se dé cuenta que es tener al Espíritu Santo y que no es tener al Espíritu Santo. La condición de Sansón reveló la irresponsabilidad y cómo él llevaba su relación con Dios. Eso reveló. Ahora el Señor nos dice a nosotros, le dice a su iglesia: yo estoy llamando a mi pueblo. Los estoy llamando a que abandonen sus dioses. Los estoy llamando a que abandonen la idolatría. Los estoy llamando a que tumben las mesas. Los estoy llamando a que derriben altares incorrectos. Los estoy llamando a que redireccionen nuevamente su atención a mí. Los estoy llamando porque yo estoy desde el principio con un deseo, que es habitar con ustedes, que es habitar en ustedes, que es que podamos tener una intimidad profunda y que yo pueda ser su Dios y ustedes puedan ser mi pueblo. Es el llamado que el Señor sigue haciendo a la iglesia global. Es lo que Dios le está hablando a las naciones, porque el tiempo se está cortando. El día de su regreso está cerca. Y Apocalipsis capítulo 1 debe cumplirse. Cuando Él esté en las nubes, las naciones se van a lamentar. Las personas van a llorar porque tuvieron la oportunidad de estar con el Señor y no quisieron. ¿Sabe quién más se va a lamentar? Los engañados. Los que pensaron que por congregarse o estar activos cumpliendo una función dentro de la congregación ya eran salvos y nunca fueron trasladados del principado de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado. El juicio de los engañados se llama. Muchos en donde el Señor va a separar al pueblo. ¿Usted ha visto? Cuando el Señor dice: voy a enviar mis ángeles y voy a separar la pesca, me voy a llevar una parte de los peces y otros se quedan, habla justamente de eso. Entonces hay un llamado al arrepentimiento. Hay un llamado a ver cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Hay un llamado a ver cómo estamos viviendo por fuera de estas cuatro paredes. Hay un llamado a evaluar cómo nosotros estamos respondiendo a la agenda de Dios, si somos colaboradores de su reino o somos piedra de tropiezo. Que no se nos olvide que Pedro en algún momento fue la persona que recibió revelación de parte de Dios y a los pocos segundos fue instrumento de Satanás. ¿Usted se acuerda?